nuestra clase, preguntando, como siempre, si se me escucha adecuadamente. ¿Sí? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con nuestra clase. Como se habrán dado cuenta, tenemos que trabajar lo que es la ortografía. Ya venimos trabajando la ortografía desde la semana pasada con lo que es tildación. Ustedes saben que la ortografía tiene tres partes: tildación, ortografía de la letra y signos de puntuación. Aquel estudiante que pregone tener buena ortografía debe dominar esos tres aspectos: tildación, ortografía de la letra y signos de puntuación. La semana pasada hemos trabajado todo lo referente a lo que es tildación. Esta semana vamos a trabajar lo referente a lo que es ortografía de la letra y signos de puntuación. En cuanto a la ortografía de la letra, jóvenes, es un resultado de nuestra preparación en cuanto a lectura se refiere, a nuestro nivel lector. Los estudiantes que tienen mejor ortografía son los estudiantes que leen más. Las personas que tienen una ortografía un tanto más limitada son las personas que leen menos. Es lo que nos dice la teoría acerca de las características ortográficas de los seres humanos. Profesor, ¿y las reglas ortográficas? Las reglas ortográficas en cuanto a ortografía de la letra se refiere, estoy hablando de la ortografía de la letra. En cuanto a ortografías de la letra se refiere, nos ayudan, claro que nos ayudan, sí, pero lo más importante es qué tanta lectura has tenido tú, qué tantos modelos lectores has tenido tú, porque la ortografía de la letra principalmente se memoriza, y se memoriza indirectamente conforme tú vas leyendo. Las reglas ortográficas luego te sirven, sí. ¿Para qué te sirven? Para demostrar y darle un porqué. Yo tengo memorizado que la palabra escribir se escribe con B. Con la regla ortográfica puedo darme cuenta el por qué esa palabra escribir se escribe realmente con B. Aunque yo ya lo sepa, aunque yo sepa que la palabra escribir se escribe con B y sé que así se escribe adecuadamente. Escribir con V sería incorrecto, yo lo sé, pero el por qué, para ello tendrías que investigar la regla ortográfica. Bien, entonces las reglas ortográficas nos ayudan, sí nos ayudan, pero para tener una buena ortografía, lo más importante, repito, es tu cultura lectora. Da buena ortografía en el plano de la ortografía de la letra. En cambio, en el uso de los signos de puntuación, no necesariamente. Para ortografía de la letra es un aprendizaje memorístico, indirecto, pero para el uso de los signos de puntuación sí es necesario repasar las reglas. ¿Por qué? Porque solamente leyendo no vas a entender el uso adecuado de los signos de puntuación. Es necesario repasar las reglas ortográficas, así como hemos repasado las reglas de tildación. Por eso la clase del día de hoy vamos a comenzar repasando el uso de los signos de puntuación. En cuanto a la ortografía de la letra, lo vamos a desarrollar junto con la práctica, ¿ya? Además, también con el material que les ha dado, ya tienen bastante información acerca de ortografía de la letra. Y si explicamos regla por regla, la clase se va a hacer muy monótona y no nos va a alcanzar tampoco el tiempo. Bien, vamos a compartir en este momento nuestra diapositiva para explicar rápidamente acerca del uso de los signos de puntuación. Vamos a compartir pantalla. Compartir. Jóvenes, confírmenme por favor que están observando la diapositiva. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué Sí, profesor. repasaremos hoy? Gracias, gracias. El uso de los signos de puntuación es lo que vamos a repasar en este primer momento. ¿Qué son los signos de puntuación? Sus funciones son marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados, organizar el discurso para facilitar su comprensión y evitar posibles ambigüedades. Los signos de puntuación son muy importantes para que tú te puedas dejar o te puedas hacer comprender por las demás personas a través de la escritura. No solamente marcan pausas, sino también marca la entonación. Tú sabes que una oración con una entonación diferente cambia el sentido de la oración. La misma oración con una entonación de alegría, de tristeza, de pena, puede cambiar el sentido de la oración. En la oralidad es muy fácil darle una entonación a las palabras, a las oraciones que tenemos. Es muy fácil darle las pausas que tú quieres a las oraciones que dices. Pero en la escritura también deben estar presentes esas pausas y esa entonación
¿Qué haces cuando hablas? ¿Cómo te ayudas para expresar esas pausas y esa entonación? A través de los signos de puntuación. ¿Cuáles son? El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, las comillas, los paréntesis, la raya, los signos de interrogación y exclamación como principales signos de puntuación, aunque también tenemos signos auxiliares de puntuación que vamos a ver algunos de ellos. Vamos a comenzar repasando la teoría de el punto. ¿Qué es el punto? Signo de puntuación cuyo uso principal es señalar gráficamente la pausa que marca el final de un enunciado, que no sea interrogativo o exclamativo, de un párrafo o de un texto. Bueno, acá lo que me interesa es hacer hincapié en esta parte de este concepto. ¿Qué dice? Cuyo uso principal es señalar gráficamente la pausa que marca el final de un enunciado. Enunciado es lo mismo que decir oración. El final de una oración que no sea interrogativo o exclamativo. Es decir, cuando termina una oración siempre vamos a colocar el punto, salvo que esa oración esté entre signos de interrogación o exclamación. Después de los signos de interrogación no debo colocar punto. Después de los signos de exclamación no puedo colocar punto, ¿ya? Porque el signo de interrogación o exclamación reemplaza ese punto. Clases de puntos. Vamos a ver cuáles son las clases de puntos. Recordad, porque ustedes ya saben que son 3 clases de puntos: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Cuando hablamos del punto y seguido, se escribe al final de un enunciado y a continuación, en el mismo renglón, se inicia otra oración. Se denomina punto y seguido. Creo que no lo he leído adecuadamente. Si se escribe, me olvidé de decir, si se escribe al final de un enunciado y a continuación, en el mismo renglón, se inicia otra oración, se denomina punto y seguido. Así es. Cuando tú estás trabajando un párrafo y dentro del párrafo terminas una oración y vas a continuar con otra, debes colocar el punto seguido. Debes colocar el punto seguido. Si se escribe al final de un párrafo y el enunciado siguiente inicia un párrafo nuevo, se denomina punto y aparte. Terminaste de escribir el párrafo y vas a comenzar un segundo párrafo, un párrafo diferente, pues utilizas el punto y aparte. Si se escribe al final de un escrito, has terminado de escribir tus 3 párrafos de tu texto. Listo, colocas el punto final. ¿Ya? Los 3 tipos de puntos. La teoría del punto es muy sencilla. En la coma es donde nos vamos a detener. ¿Por qué nos vamos a detener acá? Porque la coma tiene cantidad, es el signo de puntuación que tiene más usos. Algunos le dicen que es el signo de puntuación más dinámico. ¿Por qué? Por la variedad de usos y significados que tiene. Bien. Clases de comas. Bueno, la Real Academia de la Lengua Española no nos habla de clases de comas realmente. No nos dice cuáles son las clases de comas. La Real Academia de la Lengua Española, que nos impone las normas, nos habla de usos de la coma. ¿Ya? Entonces, pero los profesores de comunicación, para efectos de entender, que los alumnos entiendan mejor los usos de la coma, le han colocado un nombre a cada coma, a cada uso de la coma. ¿Ya? Entonces, para efectos de examen de admisión de la universidad, también vamos a manejar estos nombres: coma enumerativa, coma positiva, vocativa, explicativa, elíptica, hiperbática, conjuntiva, condicional, de sentido. Vamos a comenzar hablando de la coma enumerativa. Es la que separa elementos análogos. ¿Qué quiere decir análogos? Sintácticamente semejantes. Ejemplo: Lorenza compró fresas, naranjas, limones y peras. Ya. Claramente, profesor, estoy haciendo una enumeración. Lorenza compró fresas, coma, naranjas, coma, limones y peras. Estoy enumerando, por eso se llama coma enumerativa. Así es. En un examen de admisión, vino la siguiente pregunta. Signo de puntuación que sirve para separar elementos análogos: el punto y coma, la coma enumerativa, la coma apositiva. Bueno, y el alumno no pudo marcar la respuesta. La teoría no debería ser tan importante, debería ser mucho más importante la práctica. Claro que la teoría es importante, pero más importante debiera ser la práctica. Pero, para efecto de examen de admisión, normalmente te preguntan cosas teóricas, muchas veces. ¿Ya? Entonces, el estudiante se confundió, sabía lo que era la coma enumerativa, pero no conocía que el uso técnico de la coma enumerativa era para coordinar, separar elementos análogos. Y por eso no pudo marcar la respuesta. ¿Qué quiere decir elementos análogos? Sintácticamente semejantes.
Entonces, si acá estoy utilizando la coma enumerativa para separar la palabra fresas de la palabra naranjas, de la palabra limones, ya. ¿Qué quiere decir elementos análogos? Que tanto fresas como naranjas como limones son sintácticamente semejantes, es decir, cumplen la misma función dentro de la oración. Todos son sustantivos, ¿no? Y vendrían a ser acá objetos directos, pero son sustantivos. Otro ejemplo, Pedro es inteligente, amable y solidario. Coma enumerativa. Pedro es inteligente, coma, amable y solidario. Esta es la coma enumerativa. En este caso está separando también elementos análogos. Ya no son sustantivos. ¿Qué función cumplen? Cumplen la función de adjetivos. Son adjetivos. Otra oración. El perro ladra, salta y baila. El perro ladra, coma, salta y baila. Esta coma también es la coma enumerativa. Separa elementos análogos, sintácticamente semejantes. ¿Por qué son semejantes estos elementos? Porque todos son verbos. Verbos. La coma enumerativa también puede separar pequeñas frases. Bien, continuamos. Coma apositiva. Te preguntan en el examen. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una coma apositiva? Es la que separa la aposición de la oración. Ejemplo, profesor, ¿qué es una aposición? Fácil, una aposición es un elemento reiterativo. Es decir, ¿por qué se dice que es un elemento reiterativo? Porque con otras palabras, repite el significado del sustantivo que tiene al lado. Ejemplo, Melgar, el poeta mártir, nació en Arequipa. Decir el poeta mártir o decir Melgar nos referimos a lo mismo. Es decir, el poeta mártir es la aposición. Ese es un elemento reiterativo. Con otras palabras, repite el significado del sustantivo que tiene al lado. Ya. Y la aposición debe ir entre comas. Estas comas se llaman comas apositivas. Tengo la siguiente oración. Roxana, la chica de negro, es buena gente. A veces creemos que las aposiciones solamente existen con personajes célebres, como Melgar, como eh, Mario Vargas Llosa, o héroes como Miguel Grau, en fin, ¿no? Pero no, las aposiciones también se pueden hacer con personas comunes y corrientes de la vida diaria como nosotros. Por decir, Roxana, la chica de negro, es buena gente. Roxana, coma, la chica de negro, coma, es buena gente. Para mí, decir la chica de negro es lo mismo que decir Roxana. Así que la chica de negro es una aposición. Con otras palabras, repito el significado del sustantivo que tiene al lado. Y la aposición debe ir entre comas. Esta es la coma apositiva. Profesor, solamente puedo hacer uso de la coma positiva con personajes, con personas. No, también lo puedes hacer con ciudades, con países. El ejemplo clásico que tú has aprendido en primaria. Tacna, coma, la ciudad heroica, coma, estuvo de aniversario, punto. Ya. Decir la ciudad heroica o decir Tacna es lo mismo. La ciudad heroica es la aposición. La aposición y debe ir entre comas. Profesor, entonces estoy utilizando acá la coma positiva, ¿sí? La aposición equivale al sustantivo que tiene al lado. La oración solamente podría haber sido, borro la aposición y sería Melgar nació en Arequipa. ¿Quién nació en Arequipa? Melgar. ¿Qué se dice de Melgar que nació en Arequipa? Nació en Arequipa es el predicado, sujeto predicado. Borro Melgar y digo, el poeta mártir nació en Arequipa. ¿Quién nació en Arequipa? El poeta mártir. El poeta mártir es el sujeto. ¿Qué se dice del poeta mártir que nació en Arequipa? Nació en Arequipa es el predicado. Ya. Entonces te das cuenta que significan lo mismo, tanto así que se pueden reemplazar. Uno reemplaza al otro. Bien. Seguimos. Coma explicativa. Te preguntan en el examen. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una coma explicativa, o una coma aclaratoria, o una coma incidental? Cualquier nombre es válido. Es la coma que separa el elemento explicativo o aclaratorio en la oración. Ejemplo, ¿cómo es eso del elemento explicativo aclaratorio? A ver, mi oración simplemente era, la gata me arañó. Esta es mi oración. La gata me arañó. Esta es mi oración. Pero si tú quieres agregarle un elemento explicativo, un elemento aclaratorio a esta oración, pues puedes hacerlo haciendo uso de los paréntesis. Yo quiero agregarle, profesor, una información adicional. Ya puedes hacerlo, pero para ello, válete de los paréntesis o válete de las comas explicativas.
La gata que estaba al frente me arañó. Ah, la entonación cambia también, ¿no? Hay unas pausas naturales. La gata, coma, que estaba al frente, coma, me arañó. Estas dos comas son las comas explicativas. Segunda oración. Mi oración simplemente era, la maestra se suicidó. Esa era mi oración. La maestra se suicidó, punto. Profesor, necesito agregarle una información adicional a esa oración para que me explique, digamos, la causa, un detalle más de por qué se suicidó la maestra. Ya, excelente, puedes hacerlo, pero para eso puedes hacer uso de los paréntesis o hacer uso de las comas explicativas. En este caso, estamos en la coma explicativa y lo hacemos de esta manera. La maestra, atormentada por sus alumnos, se suicidó. La maestra, coma, atormentada por sus alumnos, coma, se suicidó. Ya está. Hemos, tenemos las comas explicativas. Profesor, no es lo mismo que las comas apositivas, no, no es lo mismo. Acá un elemento no reemplaza al otro. Un elemento no reemplaza al otro. No, 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 no es lo mismo. Ah, ya, ya, ya. Estas son simplemente comas explicativas porque separan elementos aclaratorios, explicativos, incidentales dentro de la oración. Tenemos la coma vocativa. ¿Qué es un vocativo? Un vocativo, recordemos lo que es un vocativo, es el ser al cual nos dirigimos para darle una orden, un mandato, un ruego, una súplica, una sugerencia, un comunicado, etc. Ese es el vocativo. En la redacción común, cuando tú utilizas un vocativo, no siempre se utiliza, pero cuando tú lo utilizas, ese vocativo debe estar separado por una coma. Quieres decirle algo a Rubén, le dices, Rubén, cierra la puerta. Ah, una orden. Después de Rubén, tienes que colocar una coma. Te das cuenta que cuando hablas hay una pausa natural. Rubén, cierra la puerta. Hay una pausa ahí, esa pausa que se nota en el hablar, también tiene que notarse en la escritura. ¿A través de qué? En este caso, a través de la coma vocativa, ya que Rubén es tu vocativo. Es el ser al cual te diriges para darle una orden, un mandato, un ruego, una súplica, una sugerencia. ¿Quieres decirle algo a Roxana? Roxana, préstame tu cuaderno. Ah, Roxana es el vocativo. Roxana, coma, préstame tu cuaderno. Esa coma es obligatoria. Profesor, Rubén acá sería mi sujeto y mi predicado sería cierra la puerta. No, ese es error garrafal. Cuando una oración tiene vocativo, que no es usual, pero cuando tiene vocativo, no lo formes parte de la oración. El vocativo no puede ser el sujeto, no es el sujeto. La oración comienza acá, cierra la puerta, que es una oración imperativa. No consideres sujeto al vocativo. El vocativo no forma parte de la oración. Bien. Profesor, entonces, ¿el vocativo siempre va a ir adelante? No, mire el ejemplo. El mismo ejemplo, pero con el vocativo al final. Cierra la puerta, Rubén. Ah, Rubén va al final, es el vocativo. Pero igual va separado por una coma. Profesor, ¿y el vocativo puede ir al medio? Claro, mira el tercer ejemplo. Cierra, Rubén, la puerta. Ah, ya, Rubén es el vocativo, va al medio. Tiene que ir separado por dos comas esta vez, porque está al medio. No vas a confundirlo con la coma positiva. No, es la coma vocativa. Vocativa. ¿Ya? Cada vez que utilices un vocativo, debes separarlo por una coma. ¿Siempre va a ser el vocativo, profesor, una persona de carne y hueso? No, también podría ser un ser celestial. De acuerdo a tu fe, hay personas que oran, que hablan con Dios, que hablan con su ángel de la guarda. Ah, entonces ahí Dios puede ser tu vocativo. Diosito, coma, ¿por qué me pasan estas cosas? Diosito es tu vocativo y debe ir separado por una coma. Profesor, yo mis mascotas, con tu mascota también. Tu mascota se llama Peluchín. Y tú le dices, Peluchín, coma, hazte el muertito. Ah, ya, ya, ya. Peluchín es tu vocativo y debe ir separado por una coma. Es obligatorio. Esa es la coma Profesor, vocativa. Dígame. o sea, también con los animales se puede, ¿no? Pero si Claro que tiene como sí. un nombre con Con cualquier adjetivo. ser al cual tú te dirijas para darle una orden, un mandato, un ruego, una súplica, una sugerencia, algún comunicado. Bien. Coma elíptica. ¿Qué es la coma elíptica? Ah, en literatura, seguramente en tu curso de comunicación en el colegio has estudiado lo que es el elipsis. El elipsis. ¿Qué es el elipsis? Es la figura literaria que consiste en omitir una o más palabras al interior de los versos.
Pero como hoy no vamos a hablar de poesía, sino de redacción, de ortografía, ¿qué es la coma elíptica? ¿Por qué se le puso este nombre? Porque es la coma que utilizamos para reemplazar una o más palabras. Normalmente esta coma reemplaza un verbo. Te preguntan en el examen, ¿es la coma que reemplaza un verbo? La coma elíptica. Ejemplo, Rosa vende frutas y Natalia coma verduras. Ah, esta coma te das claramente cuenta que está reemplazando una palabra. Te pregunto, ¿qué palabra está reemplazando esta coma? Vende. Ah, claro, la Vende. palabra, el verbo vender. Muy bien. Rosa vende frutas y Natalia vende verduras. Colocamos la coma para no repetir el verbo vender y ya está. Está ahí la coma elíptica. Otro ejemplo, Juan cultiva tomates y Renzo coma cebollas. Esta es la coma elíptica. Está reemplazando al verbo cultivar. Bien, yo estudio inglés y tú, coma, japonés, punto. Coma elíptica. Está reemplazando el verbo estudiar. Coma hiperbática, hiperbática. Recordarás que también has visto una figura literaria en el colegio llamada el hipérbaton. ¿En qué consiste el hipérbaton como figura literaria? Consiste en alterar el orden lógico de las palabras al interior de los versos. Ah, el poeta, para que su poesía se lea mucho más elaborada, suene más sofisticada y no suene tan simple, altera las palabras. En la redacción, que es la coma hiperbática, es la coma que utilizamos al alterar el orden lógico de la oración. Específicamente, qué parte de la oración le cambiamos de lugar, lo que se llama el circunstancial. Ahí hablamos de coma hiperbática, cuando alteramos o movemos el orden del circunstancial. No entiendo, veamos el ejemplo. José juega en el parque. Esta es mi oración. Sujeto José. Predicado juega en el parque. Ya está. Te das cuenta que esta oración tiene un elemento subrayado. Esto es lo que se llama un circunstancial, que es un modificador del núcleo del predicado. Circunstancial de lugar. ¿Y cómo te das cuenta que es un circunstancial de lugar? Porque responde a la pregunta ¿dónde? Al verbo le preguntas ¿dónde? ¿Dónde juega José? En el parque. Ah, en el parque es un circunstancial de lugar, no hay duda. ¿Qué me dice la teoría acerca de los circunstanciales? La Real Academia de la Lengua Española nos dice, si tu oración tiene circunstancial, porque no todas las oraciones tienen circunstanciales, pero si tu oración tiene circunstancial, ese circunstancial debe colocarse al final de la oración. Los circunstanciales deben terminar la oración. Ah, ya. Acá el orden se respeta, ¿sí? Este es un circunstancial de lugar y termina la oración. Está bien. Pero ¿qué pasa si tú no quieres respetar ese orden y quieres alterar el orden del circunstancial? Puedes hacerlo, pero para ello obligatoriamente tienes que utilizar una coma después del circunstancial. ¿Y cómo sería tu oración? En el parque, coma, José juega. Esta es la coma hiperbática. Es la coma que altera el orden lógico de la oración. Ah, ya. Profesor, y si fuera en el parque juega José, igual, coma hiperbática. ¿Da? No hay problema. Otro ejemplo, Alejandra cantará mañana. Ah, no hay duda. Sujeto, Alejandra. Predicado, cantará mañana. Ah, ya. Núcleo del predicado, el verbo cantará. ¿Qué cosa es mañana? Circunstancial. ¿Cómo te das cuenta? Porque es un circunstancial de tiempo. Y cuando es un circunstancial de tiempo, responde a la pregunta ¿cuándo? Al verbo pregúntale ¿cuándo? ¿Cuándo cantará Alejandra? Mañana. Ah, mañana es un circunstancial de tiempo, no hay duda. Y si dijera, Alejandra cantará en la noche, igualmente en la noche indica tiempo. ¿Cuándo cantará Alejandra en la noche? Ah, circunstancial de tiempo. Es un circunstancial, no hay duda. ¿Qué me dice la teoría? El circunstancial debe ir al final. Y acá se cumple, Alejandra cantará mañana, el circunstancial va al final. ¿Quieres alterar el orden lógico del circunstancial? Puedes hacerlo, pero no te olvides de colocar la coma. ¿Qué coma? La coma hiperbática, y sería la oración. Mañana, coma, Alejandra cantará. Ya está. Y tenemos el uso de la coma hiperbática. Ah, por ahí algún alumno podría decirme, profesor, ya entendí, le voy a plantear un ejemplo. A ver, ¿cuál es tu ejemplo? Por decir, usted ha dicho que la coma hiperbática la utilizo cuando se altera el orden lógico de la oración. Mi oración es, Roberto cocinó, punto.
Esa es mi oración. Mi oración es chiquita, profesor. Roberto cocinó. Ya se entiende. Sujeto, profesor, es Roberto. Predicado, cocinó. Ya, muy bien. Listo. Ahora voy a alterar el orden lógico de la oración y voy a colocar cocinó Roberto. Entonces voy a colocar cocinó, coma, Roberto. Punto. ¿Qué le parece, profesor? Coma hiperbática. No, no hay coma hiperbática ahí. Eso está mal. No existe. Entre el sujeto y el predicado no debe haber una coma, no debe haber signo de puntuación, nos dice la teoría. No podemos separar el sujeto y el predicado, por más que el predicado vaya primero y luego vaya el sujeto. No, entre el sujeto y el predicado no debe haber signo de puntuación, es lo que recomienda la norma. Entonces, profesor, date cuenta que tu oración era Roberto cocinó, punto. Esa oración tiene sujeto y predicado, sí, pero no tiene circunstancial, entonces ahí no se aplica la coma hiperbática. Ahora, si tú dijeras, Roberto cocinó en la En choza, la mañana, Roberto cocinó en la choza, ya, o en la mañana, listo. Roberto cocinó en la choza, punto. Ahí sí le has agregado un circunstancial de lugar. ¿Dónde cocinó Roberto? En la choza. Ah, ya. O le quieres agregar un circunstancial de tiempo. Roberto cocinó a las 4 de la tarde. ¿Cuándo cocinó Roberto? A las 4 de la tarde. Ah, ya, le has agregado un circunstancial. Ahora sí puedes hacer uso de la coma hiperbática. ¿Por qué? Porque puedes trasladar ese circunstancial y cambiarle de lugar. Si es a las 4 de la tarde, Roberto cocinó a las 4 de la tarde. Ah, ya, está ordenada tu oración. Cámbiale el orden. A las 4 de la tarde, coma, Roberto cocinó. Ya está. Ahora sí has usado la coma hiperbática. ¿Ya? Entonces, que quede claro que cuando alteras el orden lógico de la oración, no quiere decir que siempre voy a colocar coma. No, solamente si es que hay circunstancial. Y si es que cambias el orden del circunstancial. Esa es la coma hiperbática. Continuamos. Coma conjuntiva. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una coma conjuntiva? O una coma de conjunción, o una coma de nexo gramatical. Es lo mismo que nos dice la teoría. Es la que colocamos antes de las conjunciones adversativas. Ah, ¿cuáles son las conjunciones adversativas? Las más usuales son el pero, el más, el sino y el aunque. Cuando tú veas en una oración la palabra pero, el más sin tilde, el sino o el aunque, antes de estas palabras se deben colocar una coma. Esa coma se llama conjuntiva. ¿Por qué? Porque estas palabras se llaman conjunciones. Por eso se les llama comas conjuntivas. Cuando la primera proposición es breve. Ah, importante eso también. A ver, leamos el ejemplo. Viajaré a Lima, coma, pero en bicicleta. Ah, antes de la palabra pero, yo tengo que colocar una coma. Esa es la coma conjuntiva. Iré a tu cumpleaños, coma, mas no te llevaré regalo. Ah, antes de la palabra más sin tilde, yo debo colocar coma. Esa se llama la coma conjuntiva. Profesor, ¿y si más tuviera tilde? No, si más tiene tilde, ya sabemos que es un adverbio de cantidad. Y acá la coma se refiere antes de las conjunciones, no de los adverbios. Así es que no confundas, tiene que ser un más sin tilde. ¿Cómo te das cuenta que ese más no lleva tilde? Porque lo puedes reemplazar por la palabra pero, ¿no? Iré a tu cumpleaños, pero no te llevaré regalo. Ya está, ese más no lleva tilde. Bien, otro ejemplo, no era hombre, coma, sino mujer. Ah, antes de la palabra sino, colocas una coma. Esta coma se llama coma conjuntiva, no hay duda, coma conjuntiva. Cuando la primera proposición es breve, te das cuenta que la primera parte de esta oración es breve, no es extensa. Entonces, con más razón utilizo acá la coma conjuntiva. Bien, continuamos. Te preguntan en el examen. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta coma condicional? ¿Qué es la coma condicional? Cada vez que se escribe una oración condicional, debe hacerse un alto para determinar el enunciado que marca la condición, pues es obligatorio poner coma al final de este. Ah, normalmente utilizamos nosotros la conjunción. Estamos condicionando a alguien a hacer algo, debe hacer uso de la coma. Esa coma se llama coma condicional. Si te portas bien, coma, te daré un premio. Ah, estoy condicionando a alguien a que se porte bien. Si te portas bien, coma, te daré un premio. Coma condicional. Otra condición. Si no ingresas a la universidad, te vas al cuartel. Ah, si no ingresas a la universidad, coma, te vas al cuartel.
Entonces, coma condicional. ¿Ya? Si me presta su cuaderno, coma, te regalo 2 soles. Ah, ya, coma condicional. Profesor, ¿y qué pasa si altero el orden de esta oración y pongo primero este enunciado? A ver, ¿cómo sería? Te daré un premio si te portas bien. Ya no necesita coma. Cuando comienzas con la condición, sí necesita coma. Pero cuando comienzas con la otra proposición, ya no necesita coma. Te vas al cuartel si no ingresas a la universidad. Ya no necesita coma. Para que haya la coma y para que necesite la pausa, tienes que, en el primer enunciado tiene que estar la condición, o tiene que estar el sí condicional en este caso. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una coma de sentido? ¿Qué es la coma de sentido o coma desambiguizadora? Es la coma que al colocarla u omitirla cambia el sentido de la oración según el lugar donde la coloquemos. Ah, la coma que le cambia el significado, el sentido a la oración. Esa es la coma de sentido, pues. Por decir, hay un juicio y el juez no tiene tiempo de dictar la sentencia, se va, pero le deja la sentencia escrita a su ayudante. El ayudante, bueno, ¿cuál habrá sido la sentencia que le da el juez al delincuente? ¿Será la pena de muerte o será solamente prisión, la cárcel? Y de repente el ayudante encuentra el escrito, pero el juez se olvidó de utilizar las comas y solamente puso punto al final. Y la oración decía sin comas, muerte no cárcel. ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué quiso decir el juez? Dice el ayudante. A ver, a ver, a ver. Creo que el juez se olvidó y se olvidó de colocar la coma y la coma va después de la palabra no. Y sería, ¿qué pena le dio al delincuente? ¿La cárcel o la muerte? A ver. Y se lee de esta manera con la coma después de la palabra no. Muerte no, cárcel. Ah, ya, o sea, le ha perdonado la vida, se va a prisión el delincuente. Otro le dice, no, así no es lo que quiso decir el juez. La coma tú la has colocado después del no, la coma debiste colocarla después de la palabra muerte. Ahí, ¿cómo se lee la sentencia? ¿Qué pena le están dando al delincuente? Muerte, no cárcel. Ah, ya, o sea, de todas maneras, ya, a la guillotina, listo, o lo fusilan. Entonces, se dan cuenta que como esta coma cambia el sentido de toda la oración. Esa es la coma de sentido. Una cosa es decir, no quiero comer, no necesita coma, es una oración negativa. Y como esta oración negativa, agregándole una coma acá, se transforma en una oración afirmativa. No, quiero comer. Ah, ya. Acá en la primera parte, no quiero comer, eran simplemente no tenías apetito. En la segunda parte, manifiestas tu deseo de querer ingerir alimentos. Esta es la coma de sentido. Coma entonatoria, o coma de entonación, o coma entonativa. Suele emplearse en refranes y frases que constan de dos partes separadas por una pausa. Acuérdate de los refranes nada más. ¿Ves un refrán? Ah, ese refrán debe tener la coma de entonación. Bien. Ejemplo, el que calla, coma, otorga. Ah, ya. Al que madruga, coma, Dios le ayuda. En boca cerrada, coma, no entran moscas. Ah, ya. Esta coma que colocamos en los refranes pues es la llamada coma de entonación, coma entonativa o coma entonatoria. Bien, terminamos con obviamente la coma tiene varios usos, hemos visto los principales. Ahora continuamos, mejor dicho, con el uso del punto y coma. Recordemos, ¿cuándo utilizamos el punto y coma? Definición. Signo de puntuación que indica una pausa mayor que la marcada por la coma y menor que la señalada por el punto. Ah, ya, mayor que la coma, pero menor que el punto. Por eso se llama punto y coma, porque está entre el punto y la coma. ¿Qué usos tiene? Vamos a ver. Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyan comas. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo para una enumeración? ¿No hemos dicho que en las enumeraciones debemos colocar la coma enumerativa? Sí, pero termina de leer este uso, mira. Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Ah, ya. Si mi expresión ya tiene comas, entonces ya no puedo utilizar comas para separar elementos de una enumeración, sino tengo que utilizar el punto y coma. A ver, leamos el ejemplo. Cada grupo irá por un lado diferente, 2 puntos. Vamos a enumerar cuáles son los lados por los cuales van a ir los grupos. Vamos a enumerar. Debería utilizar la coma enumerativa para enumerar, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estos enunciados ya tienen comas dentro y no son comas enumerativas. Tengo que utilizar entonces el punto y coma.
¿Cómo sería? A ver, cada grupo irá por un lado diferente. 2 puntos. El primero, coma, por la izquierda. Ahí estamos diciendo por dónde va a ir el primer grupo. Recién. Tenemos que mencionar ahora por dónde va a ir el segundo grupo. Entonces, acá debería colocar una coma para separar la primera idea de la segunda idea. Y por dónde va a ir el tercer grupo, debería colocar otra coma enumerativa, supuestamente, ¿no? Para separar lo que estoy enumerando. Pero no es así. El primero por la izquierda, el primero coma por la izquierda. Ay, en esto que estoy tratando de enumerar dentro ya hay una coma. Entonces no puedo utilizar otra coma acá para separar lo que estoy enumerando. Porque dentro de mi mismo elemento que estoy enumerando ya hay una coma y es una coma elíptica, ¿te das cuenta? El primero por la izquierda. Reemplaza el verbo irá. El primero irá por la izquierda. Coma no. Punto y coma. El segundo irá por la derecha, coma elíptica. Punto y coma. El tercero irá de frente, coma elíptica. Ah, reemplaza el verbo irá. Entonces, estoy haciendo una enumeración, pero ya en esta enumeración no estoy haciendo uso de la coma enumerativa. Estoy haciendo uso del punto y coma. ¿Por qué? Porque se trata de expresiones complejas que ya incluyen comas. Cuando hago uso del punto y coma también, antes de conjunciones adversativas como el pero, más, y no aunque. ¿Cómo? Pero profesor, si antes de las palabras pero, más, y no aunque yo utilizaba la coma conjuntiva, acabamos de verlo, sí, pero esto también es válido. Lee bien qué dice la regla. Antes de conjunciones adversativas como pero, más, sino, aunque, sin embargo, etcétera, cuando estos siguen a enunciados de cierta extensión, cuando la oración es extensa, ahí sí, en lugar de la coma, utilizamos el punto y coma. Ejemplo, a ver, salieron los soldados a medianoche y anduvieron 6 horas sin descansar, punto y coma, pero el mal estado de la carretera obstaculizó la empresa. Miren qué oración tan grande. Una coma no es suficiente. Necesitamos un punto y coma para poder respirar y continuar leyendo. Una pausa mayor que la da el punto y coma. Profesor, antes de la palabra pero era obligatorio colocar una coma, la coma conjuntiva. Sí, cuando este enunciado era pequeño. Pero cuando el enunciado primero es tan grande, salieron los soldados a medianoche y anduvieron 6 horas sin descansar, tienes que colocar punto y coma. Profesor, ya, pero aclaremos, ¿cuántas palabras debe tener para yo considerar que es un enunciado grande o un enunciado pequeño? Eso es relativo, hijo. Eso obedece simplemente a tu criterio. No hay una cantidad de palabras que podamos decir para utilizar la coma o para utilizar el punto y coma. ¿Ya? Es simplemente criterio del redactor. Bien. Otro uso del punto y coma, para separar pensamientos opuestos y unidos por yuxtaposición. ¿Qué quiere decir unidos por yuxtaposición? No enlazados, que no se unen por una palabra, por una conjunción. Entonces, uno de los usos del punto y coma es para separar pensamientos opuestos. Pensamientos, ideas opuestas. Ah, qué fácil. El trabajo dignifica al hombre, punto y coma. La ociosidad lo desacredita. Dos ideas opuestas deben separarse por un punto y coma. Por un lado se habla del trabajo y por otro lado se habla de la ociosidad. Dos ideas opuestas. Punto y coma. Profesor, por ahí también he leído que cuando hago comparaciones también utilizo el punto y coma. Así es, también utilizas el punto y coma, por decir, eh, puedes hablar, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta luchó por los más pobres. Punto y coma. Mahatma Gandhi luchó por la independencia de su nación. Punto seguido. Ah, sin querer, quieres comparar a la Madre Teresa de Calcuta que hizo algo positivo con Mahatma Gandhi que también hizo algo positivo. Ahí también, cuando hacemos para separar dos ideas o indicar comparación entre dos ideas, también utilizamos el punto y coma. Los 2 puntos. ¿Cuándo hacemos uso de los 2 puntos? A ver, usos. Luego del vocativo, en cartas, discursos, oficios, instancias, etcétera. Profesor, me está confundiendo. ¿Cómo que luego del vocativo? ¿Que luego del vocativo no va la coma? ¿Cuál coma? La coma vocativa, pues. Ah, claro, sí es cierto. En la redacción común, luego del vocativo hemos dicho que va la coma. Esa es la coma vocativa. Oh, perdón, la coma vocativa.
¿ya? Pero en la redacción común, pero en documentos oficiales, como cartas, discursos, oficios, instancias, etcétera, solicitudes, luego del vocativo colocamos 2 puntos. En documentos estamos hablando. ¿Cómo así? Una carta. Estimada mamá, 2 puntos. Ah, estimada mamá es el vocativo, es el ser al cual te diriges. Esperando que te encuentres bien de salud. Ah, ya sí, sí, tiene razón, profesor. Después del vocativo en documentos ponemos 2 puntos. Un discurso. Queridos compatriotas, 2 puntos. Ah, ya. Ahí sí se colocan los 2 puntos. Un oficio. Señor director, 2 puntos. Ya está. En documentos, luego del vocativo, colocamos los 2 puntos. No la coma vocativa, sino los 2 puntos. Más usos. ¿Cuándo utilizamos los 2 puntos? Antes de un enunciado que es resumen, consecuencia de la expresión anterior. Ah, resumen o consecuencia de la expresión anterior. ¿Cómo sería? A ver, arreglé la casa, preparé el almuerzo, planché la ropa, 2 puntos. Todo está arreglado. Punto. Esta parte de la oración resume todo lo dicho anteriormente. Ah, ¿qué me dice la teoría? Antes de un enunciado que es resumen de la expresión anterior. Todo está arreglado es resumen de lo dicho anteriormente. Debo colocar los 2 puntos. Arreglé la casa, preparé el almuerzo, planché la ropa, 2 puntos, todo está arreglado. Ya está. ¿Cuándo utilizo también los 2 puntos? Antes de un enunciado que es consecuencia de la expresión anterior. A ver, veamos acá. Ha perdido su DNI, 2 puntos. No podrá cobrar el cheque. Claro, pues, que no podrá cobrar el cheque es una consecuencia de que él haya perdido su DNI. Para indicar esta relación de consecuencia, utilizo los 2 puntos. Entonces, si te preguntan en el examen, signo de puntuación que indica relación de consecuencia. Ah, los 2 puntos. Ya está. Cuando también utilizo los 2 puntos para anunciar o enunciar una cita literal textual. Cita literal es lo mismo que cita textual, ¿no? Cuando copiamos de frente, así como lo dijo el personaje, como está escrito en el libro. Bolognesi dijo, 2 puntos. Ah, 2 puntos. Pelearé hasta quemar el último cartucho. Ah, es una cita textual, frase célebre de Bolognesi. Para anunciar o para enunciar una cita textual, coloco los 2 puntos. Estos 2 puntos están anunciando que voy a poner una cita textual. Ahora, no te confundas, ¿sabes? Si te preguntan en el examen, signo de puntuación que se utiliza para anunciar una cita literal. Ese es los 2 puntos. Pero si te preguntan, signo de puntuación que se utiliza para encerrar una cita textual, una cita literal, esas son las comillas. Esas son las comillas, no confundir. Otro uso de los 2 puntos para enunciar una enumeración de elementos análogos, para enunciar o anunciar una enumeración de elementos análogos. Ah, ya, ya, ya. Cada vez que hacemos enumeraciones, para anunciar que vamos a hacer una enumeración, colocamos los 2 puntos. Los verbos tienen 3 accidentes gramaticales, 2 puntos, tiempo, número y persona. Ah, ya, ya, ya. Profesor, pero el verbo tiene más accidentes gramaticales. Sí, es cierto, pero acá están considerando 3, pues. Los verbos tienen 3 accidentes gramaticales, 2 puntos. Tiempo, número y persona. Ya está. Estos 2 puntos los utilizo para anunciar una enumeración. Ah, ya, ya. Pero ¿qué pasaría, profesor, si yo utilizo una palabra anunciando la enumeración? También coloco 2 puntos. ¿Cómo sería, pues? La misma oración, profesor, mire. Los verbos tienen 3 accidentes gramaticales y son 2 puntos, tiempo, número. No, ahí no van los 2 puntos, porque ya estás utilizando la palabra son, y la palabra son ya anuncia la enumeración, ya no necesita los 2 puntos. Entonces, acá sí la necesita. ¿Por qué? Porque no tiene esa palabra que anuncia la enumeración. Acá necesita los 2 puntos porque son los 2 puntos los que anuncian esta enumeración que viene. Continuamos. Los puntos suspensivos. Signo de puntuación formado por 3 puntos consecutivos, llamado así porque entre sus usos principales está el de dejar en suspenso el discurso. Así es. Los puntos suspensivos jóvenes son más usados en literatura por los escritores de obras literarias
que por los científicos, ¿no? Tú vas a leer un libro de historia o vas a leer un libro de ciencia y tecnología, un libro de matemáticas y difícilmente vas a encontrar los puntos suspensivos. Pero en un libro de literatura, en una novela que vas a leer, en una obra teatral, pues sí, constantemente puedes encontrar los puntos suspensivos. A ver, usos. Puntos suspensivos. Siempre son tres, ¿ah? No colocar cuatro ni cinco, son tres nada más. Al final de enumeraciones abiertas o incompletas, con el mismo valor que la palabra, etcétera, o su abreviatura. Ah, ya, para indicar que una enumeración continúa, utilizo los puntos suspensivos, ¿no? Para indicar que una enumeración está incompleta, ¿sí? O una enumeración continúa, la estoy dejando ahí a medio camino. Puedo utilizar los puntos suspensivos o puedo utilizar la palabra, etcétera. Ejemplo, puedes hacer lo que quieras, dos puntos, leer, ver la televisión, oír música, puntos suspensivos. Acá está la enumeración de todo lo que puedes hacer. Leer, ver la televisión, oír música, puntos suspensivos. Ya está. Estos puntos suspensivos indican que la enumeración sigue. En lugar de los puntos suspensivos puedes colocar, etcétera. Claro. Puedes hacer lo que quieras, dos puntos, leer, ver la televisión, oír música, coma, etcétera. ¿Ya? La palabra etcétera es más usada en textos de carácter científico, de carácter expositivo, ¿no? No tanto en los textos literarios. Imagínate, y además los puntos suspensivos, si bien es cierto, tienen el mismo significado que la palabra etcétera, para este caso, es mucho más elegante colocar puntos suspensivos que la palabra etcétera. Es mucho más sutil, mucho más fino. Estás escribiéndole una carta a tu enamorada, a tu enamorado, y por ahí la describes, ¿no? Eres noble, bella, fina, elegante, amable, puntos suspensivos. Ah, qué bonito. Pero si le pones ahí, eres linda, amable, adorable, coma, encantadora, coma, etcétera. Como que ya no suena tan poético, ¿no? Los puntos suspensivos, de todas maneras, le dan mayor elegancia a la redacción. Y por eso se prefiere utilizarlos en poesía. Continuamos. ¿Cuándo utilizamos los puntos suspensivos? Entre corchetes o entre paréntesis los podemos utilizar. Los puntos suspensivos indican la supresión de una palabra o un fragmento en una cita textual. Ah, ya, ya, ya. Utilizamos los puntos suspensivos o bien entre corchetes o bien entre paréntesis para indicar la supresión de una palabra o un conjunto de palabras de una cita textual. ¿Cómo así? Estoy copiando una cita textual sacada de la obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y acá estoy copiando literalmente lo que dice la obra. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora Alonso Quijano el Bueno. Ah, ya, ya. Es lo que me interesa a mí, sacar del libro de Don Quijote. Pero he colocado entre corchetes puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la palabra ahora, en la obra original, entre la palabra ahora y la palabra Alonso, hay muchas más palabras, solamente que yo no las quise copiar porque las consideré innecesarias para mi propósito. Ah, ya, entonces, ¿cuándo utilizo los puntos suspensivos también? Entre corchetes o entre paréntesis, los puntos suspensivos indican la supresión de una palabra o un fragmento dentro de una cita textual. Si los puntos suspensivos si lo que estoy, a ver, voy a regresar. Si lo que estoy omitiendo va en la parte final de mi escrito y no va al medio de mi cita textual, no necesito colocar ni corchetes ni paréntesis, simplemente coloco puntos suspensivos. ¿Ya? Si va al final de mi cita textual. Bien. ¿Cuándo utilizo los puntos suspensivos? Para dejar en suspenso la oración de manera tal que se adivine lo demás o porque ya se lo da por conocido. Ah, ya. Uno de los principales usos de los puntos suspensivos es, como su nombre lo dice, para dejar en suspenso una idea. Por decir, con unas cuantas copas más, se ponen ebrios y luego... ¡ah! ¿Qué pasa luego? Ah, puntos suspensivos. Ya lo deja en suspenso. O tú ya lo puedes sobreentender también. ¿Cuándo utilizamos los puntos suspensivos? Para indicar una pausa o silencio más o menos prolongado. Ah, ya, ya. Indicar una pausa
o silencio más o menos prolongado. Así es. ¿Cómo sería el ejemplo? En literatura, en las novelas lo utilizamos, ¿no? Todos callan. Puntos suspensivos. Nadie se atreve a hablar. Puntos suspensivos. Ya está. Los puntos suspensivos también me indican, también me sirven para indicar en mi redacción una pausa o silencio más o menos prolongado. Profesor, yo he leído también que los puntos suspensivos me indican, me sirven para indicar nerviosismo. Sí, muchas veces los escritores utilizan los puntos suspensivos también para expresar duda, vacilación, nerviosismo. ¿Cómo así? ¿Quieres transmitir la primera vez que te declaraste a alguien? Que te declaraste tu amor a alguien, a esa chica que te interesó cuando compartían carpeta. Entonces lo quieres pasar a la redacción, estás haciendo tu diario, pues puedes hacer uso de los puntos suspensivos cuando te estabas declarando y pones ahí, yo, puntos suspensivos. Quería, puntos suspensivos. Decirte, puntos suspensivos. Que, puntos suspensivos. Tal vez, puntos suspensivos. Tú, puntos suspensivos. Yo, puntos suspensivos. Juntos, puntos suspensivos. Quizá, y así sucesivamente, ¿no? Los puntos suspensivos pueden indicar vacilación, duda, miedo también, o mejor dicho, nerviosismo. Los paréntesis. ¿Cuándo hacemos uso de los paréntesis? Signo ortográfico doble, con la forma de paréntesis, para que la redundancia, que se usa para insertar en un enunciado una información complementaria o aclaratoria. Ah, dense cuenta, los paréntesis, si bien son diferentes a las comas en cuanto al símbolo, pero el uso es muy parecido a las comas explicativas. A las comas explicativas. ¿Por qué? Porque dice acá que uno de sus principales usos es para insertar en un enunciado una información complementaria o aclaratoria. Lo mismo que las comas explicativas. Queremos agregarle una información complementaria o aclaratoria. Podemos hacer uso de las comas explicativas o podemos hacer uso de los paréntesis. Usos. Vamos a ver el primer uso. Al igual que las comas explicativas y las rayas, le agregamos otro signo de puntuación, las rayas. Al igual que las comas explicativas y las rayas, se usan para insertar elementos aclaratorios o explicativos en la oración. ¿Cómo así? Ejemplo, los artículos son palabras que se anteponen al sustantivo. Esta es la idea principal, esta es la oración importante, más importante. Los artículos son palabras que se anteponen al sustantivo. Esa es mi oración. Pero te has dado cuenta que necesitas agregarle una información adicional. Yo quiero agregarle, profesor, un elemento aclaratorio. Puedes hacer uso de las comas explicativas para agregar esa información, puedes hacer uso de los paréntesis o puedes hacer uso de las rayas. Igual, cualquiera de los tres es válido. Y sería, los artículos son palabras, algunos los consideran una clase de adjetivos, que se anteponen al sustantivo. Bien, entonces los paréntesis y las comas explicativas y las rayas tienen una función parecida. Continuamos. ¿Cuándo utilizamos los paréntesis? Para encerrar fechas importantes. Ejemplo, Antonio de Nebrija, entre paréntesis, 1444, guión 1522, publicó la primera gramática castellana, entre paréntesis, 1492. Ya. Para encerrar fechas importantes, utilizamos los paréntesis. Aquí está, pues, ¿no? Los años. Los paréntesis. ¿Cuándo utilizamos paréntesis? Para encerrar topónimos. ¿Qué es un topónimo? Topo significa lugar. No, nombre de lugar. Listo. Mariano Melgar, entre paréntesis, Arequipa, fue un gran poeta. Punto. Los paréntesis también los usamos para encerrar topónimos. Ya está. ¿Cuándo también utilizamos los paréntesis? Para encerrar las acotaciones de lo que deben hacer los actores en las obras teatrales. Ya, vas a actuar, te han dado tu guión teatral. Pues ahí está lo que tienes que decir. Tu primer diálogo es, te dije que me des la billetera. Y entre paréntesis se la quita. Ya, esto ya no lo vas a memorizar. Esto es lo que te están indicando que tienes que hacer, qué es lo que tienes que moverte, cómo tienes que moverte, la acción que vas a realizar. Ya. Entonces, ¿cuándo utilizamos
Los paréntesis para encerrar las acotaciones de lo que deben hacer los actores en las obras teatrales. ¿Cuándo utilizamos los paréntesis? Para ofrecer una segunda posibilidad de empleo de una palabra. ¿Cómo es eso? Para ofrecer una segunda posibilidad de empleo de una palabra. Tienes la palabra señor, pero tú sabes que te van a leer tu carta, no solamente un señor, sino también un conjunto de personas, porque es una carta colectiva. Ah, ya. Entonces colocas entre paréntesis señores para tener esa doble posibilidad. Estimado. Ah, pero no solamente van a leer tu texto un hombre, sino también lo van a leer las mujeres. Entonces, entre paréntesis, colocas la A para indicar esa doble posibilidad de empleo de la palabra en cuanto al género o en cuanto al número. Ah, ya, ya, ya. Pasamos a la raya, jóvenes. Hablemos de la raya. La raya. Signo de puntuación representado por un trazo horizontal de mayor longitud que la correspondiente al guión. Ah, ya, importante. La raya es más grande que el guión. No las confundamos. Miren, hasta el año 2010 la palabra guión llevaba tilde. No sabemos por qué, porque la Real Academia tampoco lo sabía explicar, pero en el diccionario figuraba con tilde. Desde el 2010 aproximadamente hasta nuestros días, la palabra guión ya no lleva tilde. Bien, signo de puntuación representado por un trazo horizontal de mayor longitud que el correspondiente al guión, con el cual no debe confundirse. Usos. ¿Cuándo utilizamos la raya? Para encerrar aclaraciones o incisos. Ah, el mismo uso que los paréntesis o las comas explicativas. Para encerrar aclaraciones, elementos explicativos o elementos incidentales. Ejemplo. Para él, la fidelidad era algo sagrado. Esta es la oración principal. Para él la fidelidad era algo sagrado. Ah, ya, ya, ya. Sí, esa es mi oración principal, pero quieres agregarle más información dentro de esta oración, elemento explicativo. Puedes hacerlo, agrégale esa información que quieres, pero debes hacer uso de los paréntesis, o debes hacer uso de las comas explicativas, o debes hacer uso de las rayas. Y sería la oración. Para él la fidelidad, cualidad que valoraba por encima de cualquier otra, era algo sagrado. Ah, ya, ya, ya. Elemento aclaratorio explicativo, las rayas, los paréntesis o las comas explicativas. ¿Cuándo hago uso de la raya? En la reproducción escrita de un diálogo, la raya precede a la intervención de cada uno de los interlocutores, sin que se mencione el nombre de estos. En los diálogos, lees una novela y te das cuenta que los personajes están conversando. Lo que va al margen no es guión, es raya. Profesor, ¿coloco guión al margen? No, no es guión. Lo que va al margen se llama raya. Ah, ya. ¿Cuándo volverás? No tengo idea. No tardes mucho. Ah, parece que acá hay una conversación media tóxica, ¿no? Mucho control. Bien, esto que estoy utilizando se llaman rayas en los diálogos. Pasamos a hablar del guión. El guión. Signo de puntuación representado por un trazo horizontal de una longitud sensiblemente menor que la de la raya. Ya sabemos que el guión es más pequeño que la raya, gráficamente. ¿Cuáles son los usos del guión? Para dividir una palabra en sílabas, ya está. Para el silabeo, utilizo el guión. Frecuentar. Esto que utilizo acá no se llaman rayas, se llaman guiones. ¿Cuándo utilizo el guión? Para designar el espacio comprendido entre un periodo y otro. Ah, para separar años, sí. Para designar el espacio comprendido entre un periodo y otro. Ah, utilizo acá el guión, el guión. ¿Cuándo utilizo también el guión? Para separar elementos de palabras compuestas. Ah, ya lo sé, en las palabras compuestas pues utilizo el guión. Esto se llama guión, no se llama raya. Para el corte de palabra al final del renglón. Ya no se usa, ¿no? Ya no se usa mucho, pero aún existe. Para el corte de palabra al final del renglón. Cuando no te alcanza, no te alcanza más el espacio en tu hoja de papel, ya no puedes escribir la palabra completa. Ah, ya. Para el corte de palabra al final del renglón, esto se llama guión. La evolución de una lengua ya no me alcanza más. Guión y continúa en la siguiente línea. La evolución de una lengua depende de las... Ya, ahí está. Para el corte de palabra al final del renglón, utilizo un guión.
El apóstrofo, ya, otro de los signos de puntuación que a veces viene en los exámenes. ¿Qué es el apóstrofo? En realidad ya no se usa mucho, muy poco se usa el apóstrofo en nuestros días. Antes sí se utilizaba, siglos atrás. Signo ortográfico auxiliar, en forma de coma alta, sí, pues tiene una forma de coma alta, que apenas se usa en el español actual. Usos. Para la elisión quiere decir omisión, ¿no? No vamos a colocar eso, o sea, no se coloca esa letra o esa palabra. Para la elisión de la vocal final de determinadas palabras, que pueden ser preposiciones, artículos, conjunciones. Cuando la que sigue empieza por vocal. Ah, ya, ya, ya. Antiguamente, ahora ya no, ¿ah? Pero antiguamente en los libros antiguos había esto. Por de aquel, para que esta vocal no se encuentre con esta otra vocal, voy a sacrificar esta vocal de esta preposición y voy a colocar en lugar de esta vocal el apóstrofo de aquel. Ah, ya. Esto era común hace siglos atrás. Ahora ya no, ya no. Pero para eso se utilizaba el apóstrofo. Actualmente, ¿cómo utilizan el apóstrofo algunos escritores? Aparece con frecuencia en textos literarios cuando el autor desea reproducir el habla de personajes de escasa cultura. Ah, ya, utilizo el apóstrofo para reproducir el habla, el mal uso del habla de personajes que no tienen educación, ¿no? En las novelas, en los cuentos. Alguien dijo por ahí, pa' que se nos salga el mal agüero, pa' que se nos, así no se habla, es para qué, pero ya, pa' que, así hay algunas personas que utilizan el lenguaje, entonces para representar esa palabra mal pronunciada, pues utilizo el apóstrofo también, sobre todo en literatura. ¿Cuándo utilizo el apóstrofo? Se conserva en la reproducción de nombres o expresiones de otras lenguas, como el catalán, el inglés, el francés o el italiano. Así es. El apóstrofo sí es muy usado en otras lenguas. Los que hablan inglés sabrán que en el inglés sí utilizan el apóstrofo, ¿no? El apóstrofo, para indicar el posesivo, ¿no? Utilizan el apóstrofo y también para otro tipo de construcciones gramaticales. Lo mismo en el idioma catalán, en el idioma francés y en el idioma italiano. Tenemos, por ejemplo, acá el nombre de un hospital y se ha utilizado pues el idioma italiano para ello. Y está, perdón, el francés, y se ha utilizado el apóstrofo. Entonces, si tú vas a reproducir un nombre de una lengua extranjera, un nombre propio, y tiene el apóstrofo, tienes que respetar el apóstrofo, aunque nosotros no lo utilicemos tanto. Bien. Ya eso sería todo como repaso, jóvenes. Vamos a pasar a la práctica ahora. Uy, están acá. De repente se me fue el internet y no me he dado cuenta. Ahí, así están acá. Ya. Vamos a la práctica. Aquí está. Ya, como notamos, jóvenes, la práctica tienes bastante información porque el tema es bien extenso. Es bien extenso. ¿Ya? Acá tienes las reglas ortográficas, ortografía literal, cuándo se usa la B, cuándo se usa la V, cuándo se usa la C, cuándo se usa la S, la Z, la G, la J. No está mal que lo repases, que lo leas. Claro. Yo sé que la mayoría de ustedes que tiene conocimientos ortográficos lo han aprendido indirectamente, porque así es, así también lo ha aprendido el profesor y los intelectuales. ¿Da? Pero no está mal repasar las reglas ortográficas para efectos de examen de admisión y como cultura general también. También tenemos el uso de las minúsculas, uso de las mayúsculas, leerlo también. Ortografía puntual, cuando hacemos uso, bueno, eso ya lo hemos repasado nosotros, por lo menos lo más importante. El uso de las comas, el punto y coma, los dos puntos, el punto, los signos auxiliares como las comillas. Bueno, las comillas no hemos repasado, pero ya podemos sobreentender cuando se utilizan las comillas. ¿Da? Los paréntesis, el guión, la raya, ya está. Hoy no han considerado el apóstrofo. A ver, el apóstrofo, no lo han considerado. Ya, no hay problema, pero nosotros ya lo hemos considerado. Tampoco han considerado el asterisco, creo. No está. Ya, bueno, pero en la práctica sí está, así que ahí lo vamos a explicar. Bien, hay que leer esta información de todas maneras, jovencitos. Pasamos a los ejercicios propuestos. A ver, vamos a aumentarle aquí el zoom porque mi vista siempre. Bien, vamos a los ejercicios propuestos.
Número 1, se escribe con inicial mayúscula, excepto. A ver, vamos, repasemos nuestra información que tenemos aquí en el material que nos ha dado el CEPU. Pueden leer ustedes, o los que ya saben también me pueden dar la respuesta porque lo han aprendido en su colegio. Se escribe con inicial mayúscula, excepto. Todas las alternativas son correctas, excepto una. ¿Cuál será B, la respuesta? La letra B, los B meses de del año. bueno, así es, los meses del año es la respuesta. Los meses del año. Se escriben con inicial mayúscula. Enero, febrero, marzo, abril, no, con minúscula siempre. No se escriben con mayúscula, excepto por eso dice. Es decir, que los meses del año deben escribirse con minúscula. Los demás, los libros, los nombres de libros, los libros sagrados, los nombres geográficos, quiere decir país, ciudad, las constelaciones, las festividades religiosas como Navidad, debe escribirse con mayúscula. ¿Ya? Pero los meses del año no, así como tampoco los días de la semana, ¿no? Siempre se escriben con minúscula. Continuamos. Número 2. No vemos las cosas como son, sino como somos. Allá. Kidu Krishnamurti. ¿Qué clase de coma se aplicó en el texto anterior? Tenemos una coma aquí. ¿Cómo se llama este tipo de coma de acuerdo a lo que hemos estudiado? No vemos las cosas como son, coma, sino como somos. Conjunción. E, ¿Te das cuenta que es una coma conjuntiva porque está delante de la palabra sino? Ah, ya, como está delante de la palabra sino y sino es una conjunción adversativa, entonces esta coma se llama coma de conjunción. Coma conjuntiva o coma de conjunción. ¿Ya? No hay otra respuesta. Bien, pasamos a la número 3. Dice, la verdad, coma, aunque duela, coma, es la verdad. ¿Cómo lo leo seguido? La verdad, aunque duela, es la verdad. ¿Qué clase de coma se aplicó en el texto anterior? Acá se podrían confundir, así que tienen que analizarlo bien. ¿Qué tipo de coma se utilizó? incidental. Alguien podría confundirse y decir, profesor, como está la palabra aunque, antes de la palabra aunque se utilizó coma, esta es la coma conjuntiva. Alguien podría confundirse, ¿no? Pero no, no es así. ¿Por qué? Aunque duela, está encerrado. Hay dos comas entre signos perdón, entre comas está encerrado la expresión aunque duela. ¿Qué quiere decir? Esta oración era, la verdad es la verdad. Esa era la afirmación, esa era tu oración principal, pero le has agregado un elemento explicativo, aclaratorio. Puede ir entre paréntesis, entre comas explicativas o entre rayas, aunque duela. Por eso es una coma incidental llamada también coma explicativa, coma aclaratoria. Letra C es la respuesta, coma incidental. Número 4. En uno de los siguientes enunciados se ha utilizado incorrectamente las mayúsculas. A ver, dense cuenta. ¿En qué oración consideran ustedes que se ha utilizado mal la mayúscula o las mayúsculas? La D. D. A ver, analizamos la letra D. Hoy será noche de luna llena. Ok, claro que sí. La palabra luna puede ir con mayúscula cuando se refiere al satélite, pero cuando hablamos de las etapas o los estados de la luna, no. La palabra luna se escribe con minúscula. ¿Ya? Bien, entonces la respuesta es la letra D de dado. Después lo demás es correcto. A ver, Tacna, claro, Tacna, nombre propio se escribe como ahí. Julián también, el diario Comercio, que es el nombre de una empresa, entonces ya se escribe con mayúscula. El presidente Castillo viajó a Piura, se escribe con mayúscula, correcto. Todos deben leer Los ríos profundos. O sea, cuando hablamos de un libro, la primera palabra se escribe con mayúscula y el resto con minúscula, ¿no? Entonces es correcto. Número 5. Son signos que se utilizan para insertar información como fechas, lugares, significado de siglas, el autor u obras citados. Nos referimos a, ¿cómo se llama ese signo de puntuación que utilizamos para insertar fechas o para insertar topónimos, nombres de lugares? ¿Los dos puntos? Ah, Paréntesis.
Los paréntesis, sí, acuérdense, para insertar fechas. Eh, Mariano Melgar, entre paréntesis, 1815, guión 1823. Ah, ya cuándo nació y cuándo murió Mariano Melgar. Ya, los paréntesis, ya, para insertar fechas o lugares. Ah, ya, ya, ya. Mario Vargas Llosa, entre paréntesis, Perú. Ah, ya, ya, para insertar lugares, ¿no? Esos son los paréntesis. Bien, número 6. ¿Qué palabra está correctamente escrita? A ver, acá hablemos acerca de ortografía de la letra. ¿Qué palabra está correctamente escrita? Jengibre. Correcto, la palabra que está escrita adecuadamente es jengibre. No puede ser civilidad porque todas las palabras terminadas en bilidad, si bien es cierto, se escriben con B, excepto civilidad que se escribe con V, ¿no? Civilidad se escribe con V. ¿Da? Bien. No puede ser ansia. Si bien es cierto, todas las palabras terminadas en ansia se escriben con C como fragancia, ¿sí? O alternancia, hay una excepción. La palabra ansia se escribe con S, así que por eso es el error. Toser. Ah, todos los verbos terminados en ser se escriben con C. Amanecer, enaltecer, anochecer. Se escriben con C los verbos terminados en ser. Excepto toser. Ah, ya. Nocivo se escribe con C, ¿no? Es S y C. Ya está. Entonces, la única palabra que está bien escrita es jengibre. Vamos a la número 7. Aprender, sí, pero antes que todo vivir. Aprender a través y en relación con la vida. John Dewey. Ya. A ver, analicemos. Analicemos uno por uno para ver cuál es lo cierto. Vamos a ver cuál es lo cierto. La palabra aprender debe ir entre signos de interrogación. ¿Eso es correcto o es falso? ¿Es cierto o es falso? A ver, la primera palabra aprender debe ir entre signos de interrogación. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. A ver, ¿cómo sería? ¿Aprender? Sí. Es una pregunta mismo que tú te haces. ¿Aprender? Sí. Pero antes de todo, vivir. Aprender a vivir y en relación con la vida. John Dewey. Entonces, la número 1 es correcta. La primera palabra, aprender, va con signos de interrogación. Segundo, después de sí debe ir una coma. ¿Correcto o falso? Correcto. Correcto, ya que hice una pregunta, aprender, y tú mismo te respondes, sí. Ah, es una respuesta. Después del sí debo colocar una coma. Pero antes, y no solamente porque después, porque es una respuesta, sino tengo acá la conjunción pero, y antes del pero debo colocar una coma. Ah, ya, ya, ya. También es correcto. Vamos acá. 3, ¿qué dice? Antes de la palabra aprender debe ir punto seguido. Antes de la palabra aprender debe ir punto seguido. ¿Ya? Aquí está la palabra aprender. A ver. Falso. Falso, verdadero. A ver. Falso. 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 A ver, sí, pero antes que todo, sí, pero antes que todo, vivir. Antes de la palabra aprender, sí, eso es verdadero, jóvenes. Miren, dice, antes de la palabra aprender, antes de esta palabra, ¿debe ir punto seguido? Sí, debe ir punto seguido. Miren, aprender, y así no hay interrogación. Aprender, acá coloco signo de pregunta. Ya. Sí, coma, pero antes que todo, vivir, punto seguido. Aprender a través y en relación con la vida. Sí, 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 sí puede ir acá un punto seguido. ¿Qué dice? Antes de la palabra aprender debe ir punto seguido. Ahora, si va antes de la palabra aprender punto seguido, la palabra aprender debería ir con mayúscula. ¿Sí? También eso es cierto. También eso es cierto. ¿Qué dice? John Dewey debe ir entre paréntesis. John Dewey debe ir entre paréntesis, también es cierto, ¿no? Porque es lo que dijo el personaje John Dewey. Entonces acá la respuesta es que todas son correctas, ¿ya? Aquí habría que hacer la observación de que
aprender, debo colocarlo con mayúscula. Este segundo aprender, ya lo voy a anotar acá para informar acá a la coordinadora que hizo la práctica. Ya, las respuestas son todas las anteriores, todas son correctas. Ya, haciendo la salvedad de que este aprender debiera estar con mayúscula, ya que si acá colocamos punto seguido, entonces, o un punto, la siguiente palabra debe estar con mayúscula. Bien. Número 8. En referencia al uso de mayúsculas, señale la alternativa correcta. A ver, solo una afirmación es correcta respecto al uso de mayúsculas. Léanlas. Solo una es correcta. La E. La letra E es la única correcta. En referencia al uso de mayúsculas, señala la alternativa correcta. A ver, vamos a ver qué dice. El nombre de las enfermedades se escribe con mayúscula. ¿Eso es correcto o no? Falso. Sarampión se escribe con minúscula. ¿Ya? El nombre de las enfermedades se escribe con mayúscula. Eso es falso. No, se escriben con minúscula. Quienes las descubrieron, sí se escriben con mayúscula, obviamente, porque son nombres propios. A ver, la A es correcta. A ver, vamos a ver la A. No se usa la mayúscula en los números romanos. Falso. Los números romanos siempre se escriben con mayúscula. Acuérdense, números romanos, 5 en romanos, ¿cómo se escribe? Con mayúscula. No los escribimos con minúscula. La C. La C no se escribe con mayúscula los días de la semana. Esto es correcto. Los días de la semana no deben escribirse con mayúscula. Esto es correcto. Los días de la semana siempre se escriben con minúscula. Entonces, en referencia al uso de mayúsculas, señale la alternativa correcta. No se escribe con mayúscula los días de la semana. Esto es correcto. Esta es la respuesta. 9. Una de las siguientes palabras no debe escribirse con G. ¿Cuál? Lejía. La norma me dice, todas las palabras terminadas en gia, que significa estudio de algo, estudio, ¿sí? Se escriben con G, excepto lejía, ¿ya? Que se escribe con J. Correcto, la respuesta es la letra C. Número 10. Actualmente es un signo auxiliar que permite corregir erratas. Bueno, es lo mismo, corregir errores, ocasionados unas veces por las prisas, otras por culpa del corrector y algunas veces por la proximidad entre algunas letras del teclado. Nos referimos a cuando estás escribiendo por WhatsApp, ahora que las clases son virtuales, por WhatsApp, estás mandando mensajes de texto, nos equivocamos en escribir, ya no podemos borrar. Entonces, ¿qué signo de puntuación utilizo? ¿Qué signo auxiliar de puntuación utilizo para corregir? Ahí escribí mal la palabra, quise decir corredor y puse ponedor. Entonces, ¿cómo se llama ese signo de puntuación? Asterisco. Asterisco. Correcto, el asterisco, ¿ya? El asterisco. Bien. Seguimos, número 11. ¿Qué clase de coma se aplicó en el siguiente texto? Mis amigas, coma, un gran tesoro. ¿Qué coma es eso? Elíptica. Correcto, esta es una coma elíptica porque está reemplazando a la palabra, esta coma está reemplazando a la palabra son, al verbo son. Mis amigas son un gran tesoro, debiera ser. En lugar de la palabra son, que es un verbo, coloco la coma. Mis amigas, un gran tesoro. ¿Ya? Entonces, esta es la coma elíptica, es la coma que reemplaza un verbo. Letra D, dado es la respuesta. Número 12. ¿En qué alternativa se aplicó la coma de sentido? A ver, dense cuenta. ¿En qué alternativa se aplicó la coma de sentido? Quiere decir que si la quitara, cambiara el sentido de la oración. La B. La letra B, a ver, analicemos a cómo está escrita. No, se lo dijo. Ah, esta es una oración afirmativa. Pero si dijo, no se lo dijo, quiere decir que nunca se lo contó.
esta es la respuesta. Acá, sin duda, la coma altera el sentido de la oración. Si yo borro la coma, entiendo que nadie me contó nada, que nadie le contó nada, no se lo dijo. Pero si le coloco la coma, no, se lo dijo. Ah, ya. Entonces quiere decir que sí le contaron. B de bueno es la respuesta. 13. ¿Qué alternativa presenta uso correcto de las mayúsculas? A ver, solo hay una alternativa que tiene uso correcto de las mayúsculas. Observe. La D. La letra D de dado, a ver, vamos a leer. La E, la E. La E de nano, a ver, vamos a ver si presenta uso correcto de las mayúsculas. José Carlos Mariátegui, el Amauta, escribió grandes obras. La A. No puede ser la E, ¿saben por qué? Porque hay una regla ortográfica que nos dice los sobrenombres, ¿sí?, de personajes célebres deben escribirse con mayúscula. Entonces, José Carlos Mariátegui, el Amauta, como es un renombre de nuestro escritor peruano, entonces debe escribirse con mayúscula, ¿da? Esa sería el error ortográfico. No puede ser. ¿Cuál es la que no tiene error ortográfico en cuanto al uso de las mayúsculas? A ver, La A. ¿cuál sería? La letra A. A ver qué dice la letra. César Vallejo escribió Paco Yunque. Correcto, todo está correcto. César Vallejo, nombre propio, se escribe con mayúscula. Su obra, Paco Yunque, la norma nos dice, cuando escribimos el nombre de una obra literaria, la primera palabra se escribe con mayúscula. La primera palabra se escribe con mayúscula. Entonces, pero en el caso de Paco Yunque, no basta escribir la primera palabra con mayúscula, porque Yunque es un apellido y también tiene que escribirse con mayúscula. Por eso está bien escrito. Lo único que faltaría acá sería el punto. Es lo único que faltaría. Bien, pero no nos habla de signos de puntuación, nos habla solamente del uso correcto de las mayúsculas. Así que la letra A es la respuesta. ¿Cuál sería el error en la letra B, jóvenes? Septiembre, no puede ir con mayúscula. Sí, es Exacto, verdad. los meses del año se escriben con minúscula, no con mayúscula. ¿Cuál sería el error en la C? Mayo. Mayo, los meses del año se escriben con minúscula. ¿Cuál sería el error en la D? Física. Ah, cierto. No, sería Nobel. Premio. Ajá. Es el nombre propio, el nombre del premio debe escribirse con mayúscula. ¿Da? Bien, seguimos. Aunque se pronuncia Nobel, ¿no? No es Nobel. Yo me he acostumbrado a pronunciarlo Nobel. Bien, 14. En el texto siguiente, mi soledad no tiene nada que ver con la presencia o ausencia de personas. Detesto quien me roba la soledad sin a cambio de ofrecerme verdadera compañía. Ay, Nietzsche. Qué terrible. Cuando ustedes entren a la universidad van a leer mucho a Nietzsche. ¿Cuántas palabras están incorrectamente escritas? A ver, comenzamos. ¿Qué palabra han detectado que está mal escrita? Presencia, ausencia. Presencia, acá está, no debe ser con ese. Debe ser con S, ya está. Segunda, ausencia, correcto, acá debe ser con C, ya está. ¿Hay otra? Ofrecerme. Ofrecerme, debe ser con C, no con S, ya está. Ya no hay más. Entonces la respuesta es la letra C, 3 palabras. 15. ¿Qué signo de puntuación se debe colocar antes de insertar una cita textual? Signo Los de dos puntuación puntos. que utilizamos para anunciar una cita textual. Correcto. La respuesta es la letra B de bueno. Los 2 puntos. Los 2 puntos utilizamos antes de escribir una cita textual. 16. ¿Qué clase de coma se presenta en el texto? El que no la debe, coma, no la teme. ¿Cómo se llama esa coma? Entonatoria.
Correcto, la coma de entonación, la letra D de dado, porque es un refrán, ¿no? Un proverbio. 17. Es una idea que no corresponde al uso del punto. A ver, lean. No corresponde al uso del punto. Ya la encontré, está bien fácil. La E. Correcto, la letra E. Representa la pausa más breve. No, ¿cómo va a ser? No, el punto es una pausa siempre de extensión, una pausa prolongada. La pausa más breve puede ser la coma. La letra E de nano es lo falso. Es una idea que no corresponde al uso del punto. Representa la pausa más breve. Falso. 18. El punto no se escribe después de algunos signos o palabras, excepto allá. El punto nunca se va a escribir dentro de 4 alternativas, excepto una. ¿Cuál es la respuesta? La E. La letra E, los títulos y subtítulos de libros. No, sí se puede escribir punto. El Después. paréntesis de cierre. Ah, después de los paréntesis, sí se puede, ay, perdón, ¿qué estoy hablando? Después de los paréntesis sí se puede escribir, ¿ya? Después de los títulos y subtítulos no se puede, ¿ya? Estaba confundiendo la idea. La respuesta es la letra D he dado. La pregunta es, el punto no se escribe después de algunos signos, no se escribe. No se escribe después de los títulos, no debo escribir punto. Después de los signos de exclamación, no debo escribir punto. Después de los signos de interrogación, no debo poner punto. Después de los puntos suspensivos, tampoco debo colocar punto, porque ya serían 4 puntos. No, los puntos suspensivos solo son 3. ¿Ya? Entonces, después de los paréntesis de cierre, sí puedo. Después de los paréntesis de cierre, sí puedo poner el punto. ¿Ya? Es más, sí debo colocar el punto. La letra D he dado es la respuesta. Número 19. Respecto a las funciones de los signos de puntuación, ¿qué idea es correcta? A ver, de todos los signos de puntuación, ¿qué idea es correcta? Perdón, ¿qué idea es incorrecta? He leído mal. Ya debe ser que pasa, mi vista está fallando. ¿Qué idea es incorrecta? ¿Cuál de todas estas ideas es falsa? ¿Cuál de todas estas ideas no son necesarias? Es más, es innecesaria, es intrascendente. La C, ¿qué dice? Son importantes elementos ornamentales, correcto. Ornamentales, o sea, son importantes elementos que dan belleza al texto. No, para eso no utilizamos, los signos de puntuación no se utilizan para darle belleza al texto. Se utilizan para que el texto se comprenda mejor, para que tenga coherencia y cohesión, para que se comprenda el mensaje, para indicar pausas o entonación, para evitar las posibles ambigüedades en el caso de la coma de sentido, ¿no? Entonces, bien. La letra C es la respuesta. ¿Son importantes elementos ornamentales? No, no los utilizamos para adornar un texto. Para eso no los utilizamos. Número 20. ¿Qué palabra está incorrectamente escrita? A ver, analicen. Precaver. Precaver. Hombre precavido vale por 2 con V, ¿no? Precaver, de precavido. Esa es la respuesta, correcto. 21. El punto y la coma. El punto y coma se utiliza para yuxtaponer enunciados que guardan relación de comparación. ¿Qué alternativa ejemplifica dicho uso? ¿Dónde encuentras La que el A. punto y la coma está separando dos expresiones que indican comparación? La letra A, dice su compañera. A ver, César Vallejo fue un poeta universal, punto y coma. Gabriel García Márquez, un gran novelista. Correcto, estamos comparando a dos grandes escritores latinoamericanos, un poeta y un novelista. ¿Ya? Letra A es la respuesta. El punto y coma lo utilizamos para comparar a dos escritores latinoamericanos. Bien, es correcto. 22. No hagas lo que los demás hacen.
Haz lo que los demás quisieran hacer y no se atreven. Anónimo. ¿Cuántas palabras incorrectamente escritas presenta el texto anterior? Uy, yo he visto varias, ¿no? A ver, primera palabra mal escrita. Hacen. No hagas lo que los demás hacen, claro, hacen, con H. Segunda palabra. Haz. Haz, porque viene del verbo hacer. Y hacer se escribe con C, la C cambia a Z. Haz, debería ser acá con Z, del verbo hacer. Si viniera del verbo haber, se escribiría con S, pero no, se viene del verbo hacer, de que hagas. Haz lo que los demás quisieran hacer y no se atreven. Ya. Tercera palabra mal escrita. Quisiera. Quisieran, porque es con S. Cuarta palabra. Hacer. Hacer, porque es con C. ¿Hay alguna otra más? Atreven. Atreven, de atrevimiento, con V. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Correcto, la respuesta es la letra E de nano. Número 23. Es incorrecto en relación al uso de las mayúsculas. Es incorrecto. A ver, lean. ¿Cuál es incorrecto en relación al uso de las mayúsculas? La A. La A, ¿qué dice? Las mayúsculas obedecen las reglas generales de acentuación. Eso es correcto. ¿Se acuerdan que dijimos mamá con minúscula y mamá con mayúscula? También debe tildarse. Así la palabra esté toda con mayúscula, debemos tildarla si es que es palabra aguda, termina en vocal. Entonces, esto es correcto. Queremos lo incorrecto. Es incorrecto en relación al uso de las mayúsculas. La E. La La D. E. A ver, vamos con la E. ¿Qué dice? Las estaciones del año se escriben con mayúscula. Falso. Primavera, verano, otoño, invierno se escriben con minúscula. Entonces, esta es la respuesta, la letra E de nano. ¿Ya? ¿Las estaciones del año se escriben con mayúscula? No, con minúscula. Seguimos. 24. Relaciona. Ah, qué fácil, miren, con las comas. Empezamos con la primera. Jóvenes, coma, estudien con esmero y verán los resultados. ¿Qué coma hemos utilizado acá? ¿Cuál de estas? 4. Vocativa. Coma vocativa. Así es, jóvenes es el vocativo. Jóvenes, estudien con esmero y verán los resultados. Es el vocativo, ¿ya? Entonces, acá colocaríamos, a ver si puede escribir. Acá colocaríamos, ¿cuál es el vocativo? La letra C. Esta es... Uy, C. ¿Parece C? Bueno, ya, C. La número 2. Después de mucho esperar, nos pusieron la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué coma va ahí? Hiperbática. Correcto. El orden debió ser, nos pusieron la vacuna contra el COVID-19 después de mucho esperar. ¿Ya? Entonces el circunstancial ha pasado adelante. Esta es la coma hiperbática. Hiperbática es letra B. Entonces, a ver si puedo colocar acá letra B. ¿Ah? ¿Ya? Ya está. 3. En la universidad redactarás monografías, ensayos, proyectos, informes de tesis. Qué fácil. ¿Qué comes esta? Enumerativa. La enumerativa. O sea, la letra D. Ya, D. La 4. Aricala, la más estudiosa, ganó una beca. ¿Qué comes esta? Positiva. Coma positiva. Decir la más estudiosa o decir Aricala es lo mismo. Por lo tanto, esta es la coma A positiva. Entonces acá coloco letra A. ¿Cuál es la única respuesta posible, jóvenes? La D. La D. La respuesta es la letra D de dado. La 1 va con la C, la 2 va con la B, la 3 va con la D y la 4 va con la A. Correcto, esa es la respuesta. Pasamos, 25. Emocionarse por la felicidad del otro es ser feliz 2 veces. Anónimo. ¿Con qué alternativa se completa correctamente la frase anterior? Empezamos, emocionarse. La primera es C. con C. La segunda, S.
Con S. S, pronombre, ¿no? Emocionar, emocionarse, con S. C, S. Felicidad, C. C. con C. Dos veces, veces con C. veces. Con C también. Entonces la respuesta es B. B de B. bueno. B de bueno. ¿Ya? Primero C, luego S y luego CC. 26. Son usos de los dos puntos, excepto, son usos de los dos puntos, excepto, miren, acá la alternativa E dice, se usa siempre para unir proposiciones con sentido opuesto. No, esto es propio del punto y coma. El punto y coma se usa para unir proposiciones de sentido opuesto, no los dos puntos. Por lo tanto, son usos de los dos puntos, excepto este no es uso de los dos puntos, porque es uso del punto y coma. La letra E es la respuesta. 27. ¿En qué alternativa no se presenta ningún error de ortografía literal? Ningún error de ortografía de la letra. ¿Cuál sería la respuesta? Miren, en la primera el error está en fracasar, fracase, debe ser con S, no con C, la fracase. En la segunda, yo era normal hasta que comencé con C, no con S, ya. En la tercera, ¿cuál es el error? Tiempo después respondió el mensaje, pero ya no quise con S, no con C. Ya, ahí está, no pueden ser, entonces solamente está entre la D y la E. Cuando se pierde el debate, la calumnia se convierte con V, no con B, ya está el error. Entonces la única respuesta posible es la letra de Nano. Una de las cosas más reconfortantes es conseguir lo que te dijeron que nunca lograrías. Ya. No hay error ortográfico. Bien, seguimos. ¿Qué signo auxiliar sirve para indicar epítetos o sobrenombres? ¿Cómo así? ¿Qué signo? Ya, no lo hemos estudiado, pero está escrito arriba, lo tienen, ¿ya? Las comillas, para indicar algún sobrenombre, a veces usamos las comillas. Bien, 29. Un grupo de palabras está incorrectamente escrito. Me doy cuenta que la respuesta acá es la letra B de bueno. ¿Por qué? Diversión. Diversión con S, ¿no? Si el sustantivo viene de un verbo que termine en tir o dir, divertir. Entonces el sustantivo diversión debe ser con S. Languidez con Z, ¿no? Languidez con Z. Todos los sustantivos terminados en E se escriben con, sustantivos abstractos terminados en E se escriben con Z, languidez con Z. Esos son los errores. Pasamos a la número 30. Enunciado correcto en relación al uso de los puntos suspensivos. Correcto. La A. La A se usa para evitar copiar una cita textual completa. Correcto. Los puntos suspensivos, como ya sabemos, lo ponemos entre paréntesis y ya no copiamos la cita textual completa o entre corchetes. La respuesta es la letra A. ¿Ya? Bien, jovencitos. Hasta ahí hemos terminado con nuestra práctica. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Dejar de presentar. Ya está. Bien, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Hemos terminado con la práctica, ya saben, o salvo que tengan alguna pregunta en este momento. A ver, los escucho. Profesor, ¿qué era yuxtapuesta? Yuxtaposición se llama la unión de dos palabras o dos oraciones o dos frases que no tienen enlace entre sí. Es decir, yo digo, Mariano ríe, Pedro llora. Mariano ríe, Pedro llora. Son dos frases que estoy uniendo, dos proposiciones que estoy uniendo, pero sin una palabra que las una. Yo podría decir, Pedro ríe y Rolando llora. Ya no serían dos frases yuxtapuestas. ¿Por qué? Porque les está uniendo la palabra y. Pero si yo digo, Mariano ríe, punto y coma, Pedro llora, estas dos expresiones son yuxtapuestas. ¿Por qué? Porque lo que las une no es una palabra, sino es un signo de puntuación, que en este caso es el punto y coma. Y sabemos que el punto y coma se utiliza para unir expresiones que indican sentido opuesto. Tú ríes, yo lloro.
Tú ríes, punto y coma, yo lloro. Ah, el punto y coma es el más utilizado. Esas dos ideas están yuxtapuestas porque no las une una palabra, a eso se refiere. Bien, jovencitos, ahí nos vamos a quedar hasta la siguiente clase. Vamos a dejar de grabar, de tener la grabación.